¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. Para el poeta José Emilio Pacheco, la poesía era un diálogo con el otro, una manera de reducir la distancia entre lo pensado y lo escrito. Así lo considera Vicente Quirarte en la primera de las 3 conferencias que dedicó al autor de Las batallas en el desierto, en un ciclo que organizó en 2016, recién ingresado a el Colegio Nacional. En esta primera parte, escucharemos El joven poeta entre la aventura y el orden. Quiero comenzar por leer un fragmento de un texto escrito por el muy joven José Emilio Pacheco en 1963, o sea, cuando tenía 24 años de edad. Este texto aparece en la Revista Mexicana de Literatura. Se llama Grandeza y soledad de Luis Cernuda. Es muy interesante porque fue escrito unos meses antes de la muerte del poeta español, que murió aquí en México, en noviembre de 1963. Este texto pertenece al número 7 de julio-agosto de 1963 de la Revista Mexicana de Literatura, donde José Emilio, al igual que en la revista Estaciones, fundada por Elías Nandino, pues en la revista de la universidad, rompió sus lanzas iniciales, publicó sus primeros poemas, sus primeras notas críticas. Y dice, José Emilio Pacheco se refiere de manera particular a la desolación de la quimera, que es el nuevo ciclo en la evolución de la poesía de Luis Cernuda, después incluido en La realidad y el deseo. Poemas escritos entre 1956 y 1962. Son los poemas mexicanos de Luis Cernuda, el libro mexicano, el que publica Cernuda en México, un libro muy amargo, pero también muy valiente. Y precisamente sobre él dice José Emilio Pacheco: como todo gran poeta, Cernuda no ha hecho de la poesía ejercicio expresivo que detenga o conmemore instantes de hermosura. Lejos de esa amable actitud, en la poesía ha cifrado su destino. Y tal vez en ningún otro poeta contemporáneo de nuestro idioma, la noción de destino aparezca y encarne con mayor claridad, pues Cernuda ha sido fiel a sí mismo como pocos, fiel a sus pasiones y a sus contradicciones. De allí que la realidad y el deseo resulte, y en alto grado, poesía. Quiero decir, experiencia y reflexión de una vida que al cambiarse en palabras puede aumentar la nuestra, revelarnos algo que antes del encuentro permanecía en la oscuridad. Bueno, no hay poetas más antípodas que Cernuda y Pacheco. Sin embargo, quise leer este fragmento porque toda literatura es autobiográfica. Cuando escribimos sobre el otro, también estamos diciendo lo que pensamos nosotros mismos de la realidad, de la poesía. Y José Emilio Pacheco también fue un poeta que cifró su destino en la poesía, pero jamás dijo soy poeta, jamás dijo yo soy un hombre de palabra, sino nos enseñó con el ejemplo de la realización lo que era precisamente ser poeta. Otro texto que también vamos a poner en la página, aparte de los escritores ante el público, y bueno, es el texto también en PDF de Lo que no está escrito no existe, este libro que traigo aquí conmigo. Su discurso de ingreso al Colegio Nacional, a este Colegio Nacional, que no sé si lo tenemos accesible
en publicación, si está impreso. No estaba abajo, ¿verdad? Creo que no. ¿Sí está el discurso de ingreso? Sí, bueno. Entonces no lo quiere usted en formato electrónico. Ya no se lo mando, bueno, pero ahí va a estar también en formato electrónico si lo quieren. Y el texto Ovidio en el iPod, que está en este libro titulado Pensar la vida, al cual me voy a referir en la última parte, pero vamos a preguntar si también, seguramente también está en archivo electrónico para hacérselo llegar. Bueno, y la poesía completa de José Emilio Pacheco pues está en las 800 páginas de este libro, bueno, con el índice, la edición más completa de Tarde o Temprano, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, como les decía, José Emilio Pacheco en general fue siempre enemigo de referirse a él en primera persona, casi poco es lo que podemos saber por sus propios labios de su vida. Por eso resulta tan importante este texto de los narradores ante el público, donde a los 26 años de edad José Emilio Pacheco nos habla un poco sobre su vida y más sobre ese otro que él ya comenzaba a hacer. O sea, él desde muy joven tuvo plena conciencia de que el escritor es parte de la persona, pero finalmente es alguien, un yo artificial. Nací en México, dice, el incómodo año de 1939, y en Guanajuato 183, Colonia Roma. Nací el viernes 30 de junio, por tanto, según la astrología, pensamiento mágico de nuestra época, correspondo a un tipo mixto Cáncer-Aries, singular naturaleza que tiene la nostalgia de un paraíso perdido, se encuentra atada a la familia, la seguridad, el pasado, las tradiciones. Sin embargo, sufre un impulso hacia la emancipación, la innovación, el progreso, la sensibilidad extremada, el idealismo capaz de conducir a utopías, porque el carácter no tiene firmeza. La familia y la amistad como centros afectivos resultan otras características generales de la conjunción. Ese niño que creció en la colonia Roma, como podemos ver reflejado en la novela Las batallas en el desierto, era un niño que desde sus primeros años manifestó su carácter de investigador. Como todos los niños quiso ser detective, pero este niño sí fue un detective real, lo sería a lo largo de toda su vida como investigador, y se sentía muy orgulloso de que cuando era muy pequeño logró descubrir la identidad del santo. Imagínense, eso sí es una hazaña, ¿no? Descubrir la identidad del luchador del santo. Se puso a investigar, había un concurso y el niño José Emilio Pacheco fue el ganador de ese certamen. Hijo a su vez de un cubano que terminada la guerra de los 10 años, el imperialismo español arrojó en estas costas, donde vivió hasta los 84 años en la mayor pobreza, como profesor de música y ejecutante. Mi padre era abogado, militar, en forzoso retiro, porque en 1927 se negó a ser cómplice de quienes presentaron el asesinato del general Serrano y sus partidarios como un fusilamiento previo consejo de guerra. Por parte de mi madre, la inmediata ascendencia francesa, tímidamente heráldica, consagrada por tradición a hacer dinero, me legó un apellido, Berny, grabado en los planos de París y en la historia literaria, aunque por causas no necesariamente artísticas. Madame de Berny, como se sabe, fue digamos para no ofender a nadie, principal protectora de Balzac. Después habla de los Pacheco también, de su familia.
Y eso es un texto al que vamos a regresar constantemente porque precisamente habla de sus inicios en la escritura y en la lectura. Habla, por ejemplo, inevitablemente me voy a referir a algunos textos a los que en sesiones posteriores voy a desarrollar más ampliamente. En Cuadernos del Unicornio, en los presentes, publica precisamente a instancias de Carlos Monsiváis, la colección era de Juan José Arriola, y publica en el número 18 dos cuentos, La sangre de Medusa y La noche del inmortal. Dice el autor: no he vuelto a leerlos. Si lo hiciera, lo más probable es que apoyase el juicio que entonces, en 1958, les dedicó Salvador Reyes Nevares. Textos demasiado uncidos a Borges, muestra de una literatura lujosa, inútil, retórica. Es decir, la autocrítica de José Emilio con esos textos, con este apego al juicio de Salvador Reyes Nevares, nos hace entender lo que era este joven, muy buen lector, por supuesto, uncido, me parece muy precisa la expresión de Reyes Nevares, a Borges. ¿Quién de nosotros no ha estado o está uncido a Borges? ¿Cómo nos podemos quitar esa influencia tan poderosa? En otras partes de su texto, José Emilio Pacheco habla de cómo la exigencia de Borges, este poeta en todo lo que escribía, un ejemplo de lo que también José Emilio Pacheco quería hacer, pues le dio a muchísimos autores. Leer a Borges sigue siendo un ejercicio sano y constante que debemos repetir más de una vez en la vida. Cuando José Emilio Pacheco da esta conferencia en público, de los narradores ante el público, ha publicado 2 libros, uno de cuentos, uno de poemas. Dice así: por lo demás, estos 5 últimos años constituyen mi vida que con mucho optimismo, puesto que soy un perfecto desconocido, podríamos llamar pública, y no quisiera todavía renegar de ellos o verlos con nostalgia. Hasta hoy publiqué nada más 2 libritos, uno de poemas, Los elementos de la noche, otro de relatos, El viento distante. Ambos, sobre todo el primero, han sido generosamente juzgados, lo que a nadie sorprendió, tanto como a su autor, y representa sólidos fracasos de librería, lo cual, en modo alguno, garantiza su calidad. Los elementos de la noche no me disgustan aún. El viento distante es un ejercicio, a veces bien escrito, pero ejercicio simplemente. Indica, como me señalaba Rubén Bonifaz Nuño, una inmadurez que los poemas disimulan. Es lástima. Siempre he querido escribir cuentos. La novela me parece inalcanzable y me conformo con leer a menudo, admirar las que otros hacen. Algunos me han reprochado que escriba cosas tan diversas, que no me centre en un solo género. Yo diría que los géneros no son incompatibles. Un cuento es lo más cercano a un poema, no en términos de prosa poética, sino de concentración e intensidad. Y con frecuencia se me ocurren historias que, según creo, pueden interesar. En mi caso, la poesía no basta. El relato es un complemento necesario. Quiero detenerme en varios elementos que señala aquí José Emilio Pacheco. Primero, habla de libritos. Los libros de José Emilio Pacheco, efectivamente, como lo dijo Jesús Silva Herzog en un espléndido artículo escrito a la muerte física de José Emilio Pacheco, son delgados, los leemos rápidamente. Recuerdo una alumna que me dijo: ¿cómo se atreve usted a decir que
Las batallas en el desierto es una novela si no llega a las 100 páginas. Entonces yo recordé en ese sentido cuando Augusto Monterroso, en el cuento del dinosaurio, que todos nos sabemos de memoria, y si no lo sabemos, pues tenemos, no es cierto, no lo sabemos de memoria porque siempre lo decimos casi de memoria, pero le damos nuestra propia interpretación. Ustedes escríbanlo y el que lo diga de memoria, es una primera pregunta, se queda con el libro. Pero no lo vean en su red, porque eso no se vale. Sí, porque hay problemas ahí. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces, cuando alguien le dijo a Augusto Monterroso que no fuera payaso, como andaba diciendo que era un cuento, el del dinosaurio, dijo, no, tiene razón, efectivamente no es un cuento. Dice, ¿verdad que no? Claro que no, es una novela. Y si ustedes se ponen a pensar, al autor le asiste la razón, porque el dinosaurio efectivamente es un texto, todo desenlace, que si entraña por parte del lector encontrar una introducción y un desarrollo. ¿Quién o qué es el que está o estaba dormido antes de despertar? Porque para despertar hacía falta un sueño, y ese sueño podía haber sido físico, puede haber sido de hibernación, puede ser también otro animal el que está despertando, no lo sabemos, otro dinosaurio a lo mejor, otro animal, puede ser un hombre, en fin, las posibilidades son muchísimas. Por eso es que Monterroso es un autor tan ejemplar, y un libro como Obras completas de otros cuentos nos dice tantas cosas. Y lo mismo pasa con las obras de José Emilio Pacheco. Cuando en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde también el doctor Rafael Olea fue docente en la Cátedra Rosora Castellanos, les di varios libros a los alumnos para el curso Historia y Literatura, y me dijeron, de todos los libros que usted nos dio, solo no necesitamos diccionario para uno, el de José Emilio Pacheco. Eso para un escritor podría ser un insulto. Para un autor como José Emilio Pacheco es una alabanza, porque la difícil sencillez, la difícil transparencia de su literatura es producto de un constante esfuerzo y, por supuesto, también de una facilidad. Él tenía, lo dice, yo qué culpa tengo de tener facilidad para escribir, pero también es cierto que había un gran esfuerzo, una gran dedicación. Yo recuerdo que en sus últimos años todavía nos comentaba, acabo de encontrar una rima interna en el poema Alta Traición, un poema que también casi todos sabemos de memoria, o al menos deberíamos tener tatuado en el alma como un segundo himno nacional, mucho más justo y mucho más amoroso. El otro, una parte de la brevedad, la intensa brevedad de José Emilio Pacheco, quiero referirme a esto que él señala, la incompatibilidad genérica. Ustedes recuerdan que Edgar Allan Poe, cuando escribe Filosofía de la Composición, lo hace para hablar de un poema, cómo escribió El Cuervo, cómo hizo el proceso de escritura de este texto. Él habla de brevedad, intensidad y efecto, principios que se aplican primeramente, por supuesto, al poema, pero que también más adelante se aplican a la estructura de los cuentos. Poe, por eso, es un autor tan importante, tan modélico para muchísimos autores. Piensen, por ejemplo, en el principio del cuento El retrato oval, que es tal vez uno de los más traducidos, al menos cuando llegó a México Poe, fue uno de los cuentos más traducidos, más favorecidos. Y en la traducción de Julio Cortázar dice más o menos: el castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar, antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara la noche al aire libre, era uno de esos castillos, era una de esas mansiones, algo así, donde
Una de esas construcciones donde se mezclan la lobreguez y la grandeza, tan ciertos en la realidad como en la imaginación de Mrs. Radcliffe. En esas líneas encontramos la intensidad, el peso y la exigencia de la poesía. ¿Qué es lo que nos dice el autor? Hay un castillo, hay una locación, hay un criado que es osado y que es leal, puesto que eso nos revela también la condición económica del que está enunciando la narración. El personaje tiene un criado y el criado es audaz, no permite que su amo pase la noche al aire libre y se mete por la fuerza al castillo. ¿Cómo era el castillo? Lóbrego, y para encontrar una mejor definición no habría nada mejor que leer una novela de Anne Radcliffe, esta autora tan representativa de la novela gótica. En unas cuantas líneas, Poe nos está dando todos los elementos de un texto. Por eso Monterroso también en Leopoldo y sus trabajos habla de cómo se hace un texto perfecto. Y si uno lee los textos de José Emilio, si uno conoce su constante trabajo de corrección, pues uno encuentra esa exigencia suprema. Tan solo un día como ejercicio, tomen la primera edición de Las batallas en el desierto que apareció en 1980 en el periódico 1+1 y compárenla con la edición conmemorativa 30 años más tarde. Van a ver la cantidad enorme de cambios que hay entre las dos ediciones. Por eso, José Emilio Pacheco, para un autor, para un editor crítico, pues es un dolor de cabeza, porque nunca tiene la frase definitiva. Para él todo era corrección constante, llegar al punto preciso de la frase. Finalmente eso es algo que todo escritor, es una manera de escribir. Hay escritores que a la primera intención todo lo dejan, a veces la primera intención, es cierto, es la mejor, pero a veces lleva muchos años llegar a lo que realmente queremos decir. Por ejemplo, Eliseo Diego, gran traductor, al igual que José Emilio Pacheco, gran poeta también, al estar traduciendo un poema de Walter de la Mare, el primer verso decía: There is the wind where the rose was, un poema a la muerte de su hijo. There is the wind where the rose was. 20 años le llevó a Eliseo Diego la traducción del verso hasta quedar conforme con él, y llegó al verso: solo está el viento donde la rosa estaba. Claro que ahora solo, sin acento ortográfico, como nos dicta la nueva ortografía, pues le da mucho más intensidad al verso traducido por Eliseo Diego. Bueno, como ya dije, José Emilio llama a sus traducciones aproximaciones, y él también sabe, como muchos otros poetas traductores, que traducir es leer con más atención, como dice Jorge Esquinca, también traductor de los poetas ingleses y franceses. Y esta primera sesión dedicada al joven José Emilio lleva por título El joven poeta entre la aventura y el orden. ¿A qué me refiero con estos términos de la aventura y el orden? Bueno, ese es el título de un libro de Guillermo de Torre, que a su vez lo toma de un verso de Guillaume Apollinaire, que en la traducción de Octavio Paz, que si me tienen un poco de paciencia ahora encuentro, donde habla precisamente de esta dualidad entre la aventura y el orden. Si ustedes reflexionan, es un movimiento pendular que existe en todos los momentos del arte. Si hay un momento en que el arte se orienta más hacia el qué,
De pronto el péndulo llega a su punto límite y se regresa al punto donde examina el cómo. La literatura, el arte en general, siempre están entre el qué y el cómo, entre el fondo y la forma. Hay épocas más preocupadas por la forma, hay épocas más interesadas en el fondo. No encuentro el texto de Paz, pero se los traigo en la siguiente sesión. Es el poema del músico de Saint-Méry, donde Apollinaire habla de cómo él ha vivido la aventura, la guerra, la violencia y el orden, precisamente lo que llamaba Eliot, el talento individual y la tradición. O sea, todo artista debe conocer la tradición para romperla. Precisamente José Emilio Pacheco nace en un momento a la literatura cuando otra vez está en el aire el conflicto entre la aventura y el orden. Por eso cuando su primer poema de su primer libro, Los elementos de la noche, lleva por título Árbol entre dos muros, que puede tener como lectura posible precisamente esta circunstancia de hallarse entre la tradición y la novedad. Este poema es uno de los poemas que se publican en Poesía en Movimiento, cuando precisamente está todo este proceso. No me acuerdo si está el texto de... No lo puse en Poesía en Movimiento, pero es como una poética, precisamente el poema lleva por título Primera Condición. Voy a darle lectura para tratar de entender esta idea del joven poeta que está buscando su forma de expresarse y que está entre la tradición y la novedad, entre la tradición y el talento individual. Árbol entre dos muros. Sitiado entre dos noches, el día alza su espada de claridad. Hace vibrar al esplendor del mundo, brilla en el paso del reloj al minuto. Mientras avanza, el día se devora, y cuando llega ante su puerta roja, arde su luz, su don, su llama, y derriba a los ojos de sus reinos hipnóticos. Ante el día calcinado, dejo caer tu nombre. Haz de letras hurañas, isla en llamas que brota y se destruye. Es medianoche a la mitad del siglo. Todo es el huracán y el viento en fuga. Todo nos interroga y recrimina. Pero nada responde, nada persiste contra el fluir del día. Atrás, el tiempo lucha contra el cielo. Agua y musgo devoran las señales. Navegación inmóvil de la savia, muro de nuestras sombras enlazadas. Hoguera que se abisma en sus rescoldos. Al centro de la noche, todo acaba. Dura lo que el relámpago y lo sepulta el trueno en su rezongo. Acabo de leer otro poema del que leí hoy por la mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy leyendo la última versión, la versión aparecida en la Poesía Reunida, y José Emilio eliminó un par de estrofas. Precisamente las estrofas donde se refiere aún a la destinataria de su amor. Fíjense qué interesante, qué interesante y qué injusto también. Alguien diría, una vez leí en voz alta el poema Indagación sobre el murciélago y alguien en el curso me dijo, el texto que usted leyó no tiene nada con el que yo tengo aquí enfrente. O sea, José Emilio le había cambiado todo. Entonces también aquí hay un cambio absoluto entre un poema y otro. Voy a ver la siguiente sesión en que traiga el otro texto, qué es lo que quitó. Pero sí, sobre todo, hay una parte que él eliminó definitivamente. Bueno, lo que me interesa sobre todo comentar con ustedes
Es la forma en que el poeta elimina la primera persona. Aunque dejo caer tu nombre, pero lo importante es la meditación en torno a la creación, en torno al día y al tiempo que va avanzando. Precisamente uno de los temas que van a aparecer de manera constante en la poesía de José Emilio es el paso del tiempo, que aparece en todas las épocas, pero que en él se va a convertir en una constante. A lo largo de toda su obra vamos a encontrar esta preocupación por el fluir del tiempo. Y en este primer libro, en este primer poema, hay un autor que se revela como una voz en busca, todavía en proceso, pero ya dueña de todos sus recursos retóricos. Una voz muy segura, una voz muy firme, que conoce a la perfección sus formas verbales. Y en su segundo libro, El reposo del fuego, vamos a encontrar también este tono elegiaco, muy pendiente de la forma, muy cuidadoso, pero ya comienza a aparecer, sobre todo en la tercera parte, sus alusiones a uno que va a ser sus temas repetidos en sus textos posteriores. Me refiero a la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México va a aparecer de manera constante. Él la va a llamar la ciudad de los batracios, precisamente parafraseando a la ciudad de los palacios, como la llamó Charles Latrobe y no Alejandro de Humboldt, como se dice con frecuencia. Y este primer poema quiero leerlo porque rompe con este tono tan abstracto de los primeros poemas que entroncan esta primera etapa con, por supuesto, la gran tradición de Muerte sin fin y de Piedra de Sol, dos poemas que el joven José Emilio admiraba en nuestra cercana tradición mexicana, mucho más cercana, por supuesto, a él y cercana a nosotros por todo lo que estos grandes poemas nos dicen. Y en cambio, aquí ya se va a atrever a ensuciarse las manos con elementos mucho más materiales. Brusco olor del azufre, repentino color verde del agua bajo el suelo. Bajo el suelo de México se pudren todavía las aguas del diluvio. Nos empantana el lago, sus arenas movedizas atrapan y clausuran la posible salida. Lago muerto en su féretro de piedra, sol de contradicción. Hubo dos aguas y a la mitad una isla, enfrente un muro, a fin de que la sal no envenenara nuestra laguna dulce en la que el mito abre las alas todavía, devora la serpiente metálica, nacida en las ruinas del águila. Su cuerpo vibra en el aire y recomienza siempre. Bajo el suelo de México verdean eternamente pútridas las aguas que lavaron la sangre conquistada. Nuestra contradicción, agua y aceite, permanece a la orilla y aún divide como un segundo Dios todas las cosas, lo que deseamos ser y lo que somos. Si se excavan unos metros de tierra, brota el lago. Tienen sed las montañas. El salitre va royendo los años. Queda el lodo en que yace el cadáver de la pétrea ciudad de Moctezuma, y comerá también estos siniestros palacios de reflejos, muy lealmente fiel a la destrucción que lo preserva. El ajolote es nuestro emblema, encarna el temor de ser nadie y replegarse a la noche perpetua en que los dioses se pudren bajo el lodo y su silencio es oro como el oro de Cuauhtémoc que Cortés inventó. Prende la luz, acércate, ya es tarde, se hizo tarde, ya es muy tarde. Abre la puerta, hay tiempo, hoy es mañana. Dame la mano, no se ve, no hay nadie,
solo nada, es el vacío, o es el lodo que sube y nos envuelve para volvernos polvo de su polvo. Como ven, en este poema ya aparecen esta idea que también en ese entonces otros autores estaban trabajando, otros autores en prosa. Me refiero de manera particular a un autor al cual José Emilio Pacheco siempre le guardó una gran devoción. Me refiero a Carlos Fuentes, una gran devoción, una gran admiración, una gran gratitud. Y en 1954, Carlos Fuentes publica su libro Los días enmascarados, que incluye el texto Chacmol. ¿Se acuerdan aquel texto donde un chacmol de piedra comienza a convertirse en carne y adquirir vida independiente, a provocar tormentas eléctricas y tempestades acuáticas? Y es un texto que puede ser leído como un puro cuento de horror, como también sucede en Tenga para que se entretenga, de José Emilio Pacheco, pero son cuentos que también reflejan simbólicamente la idea de lo que permanece, de lo que hay abajo de la tierra. Ya con más calma nos vamos a referir la clase de mañana al texto que dedica José Emilio Pacheco al terremoto de 85, donde precisamente en una de sus partes habla de esta herencia prehispánica que se encuentra en el subsuelo, también estudiada por Eduardo Matos Moctezuma, en este libro espléndido que acaba de aparecer hace un par de años, Escultura Monumental Mexica, que escribió con Eduardo López Luján. Bueno, con referencia al cuento de José Emilio Pacheco, Tenga para que se entretenga, quiero recordar con ustedes, seguramente lo saben, que mucha gente, muchos taxistas, se lo sabían de memoria, incluso le metían y le añadían, y eso le daba una gran satisfacción a José Emilio, que la literatura ya no perteneciera, no fuera de un autor, sino que fuera colectiva, que fuera anónima. Es otro de los temas a los que me voy a referir la siguiente clase. Y sin embargo, ya en estos libros de juventud hay esta necesidad de que el yo no sea tan importante como el expresado, que el yo sufro, el yo lloro, el yo padezco, no sea lo principal, sino que sea esta voz artificial que nos permite que nosotros, lectores, estemos recuperando el mensaje emitido por el poeta. Por eso es que les digo que él jamás pensó en la idea de el poeta. Él siempre quiso hablar de una voz que trataba de dar testimonio. En su tercer libro de poemas, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven, el Premio de Poesía Aguascalientes, en 1969, a pesar de eso es bueno, es un libro que permanece, que es un libro premiado, pero es un libro muy justamente premiado, y es un libro importante en la obra de José Emilio Pacheco, porque representa un cambio sustancial con lo que había venido haciendo antes. Incluso cuando me preguntó Jesús Quintero, quien tiene la página en Facebook de José Emilio Pacheco, después les doy todos sus datos, su correo, sería importante que ustedes entraran a su página. Él trata de subir todos las novedades, los textos dispersos de y sobre José Emilio Pacheco. Y en una parte de su Facebook, precisamente habla de esta circunstancia. Bueno, aquí aparecen los primeros poemas sobre animales. Como ustedes saben, José Emilio Pacheco fue, entre los poetas mexicanos, tal vez uno de los que más trataron
a los animales, por eso aparecen reunidos por Jorge Esquinca en el libro Álbum de Zoología, que después ha sido reeditado varias veces por Editorial Era y por el Colegio Nacional, ahora con ilustraciones de Francisco Toledo. Bueno, ilustraciones no, eso más bien ahora se habla de traducciones visuales, lo cual me parecería mucho más exacto. Finalmente lo que hace un artista, los libros en general de poemas ilustrados son odiosos, pero en este caso se trata de una interpretación en torno al poema. Y en este libro quiero leerles un poema que es fundamental en cuanto al cambio de poética de José Emilio Pacheco, porque sí es un libro que evidentemente influyó enormemente en mi generación, un libro lleno de prosaísmo, lleno de collage, de noticias del periódico. Es decir, José Emilio Pacheco se arriesga de manera completa a ser otro. Ahora les encuentro el poema. Caray, no lo encuentro. Tampoco en el... Bueno, que es la ventaja de este libro, que tiene primeros versos, pero... A ver, Rafael, ayúdame. Si es a quien pueda interesar, está en el libro de... Bueno, no lo encuentro en este momento, lo tengo que encontrar en este momento. Pero bueno, aquí está No me preguntes cómo pasa el tiempo. Bueno, es un poema a quien puede interesar, donde habla José Emilio Pacheco de cómo a él no le importa hacer los poemas de rotunda belleza, como ya los había hecho, como lo hizo en sus primeros libros. Lo que le interesaba, dice en mi poesía, es dar testimonio del momento que pasa. Mi poesía es como un diario sin método. Estoy citando de memoria, estoy citando mal, pero por supuesto que tenía método, por supuesto que tenía toda una planeación. No se puede decir lo mismo de otros autores, en el caso suyo sí había todo un método, y aquí se encuentra precisamente el poema Alta Traición, que ustedes conocen tanto, y al cual me quiero referir en la clase de mañana con mucho más intensidad, porque precisamente es un poema que fue parafraseado, que sirvió de epígrafe para una antología sobre poemas en torno a la patria, que se hizo el año del Bicentenario. Alta Traición, que ustedes lo conocen hasta cantado por Óscar Chávez. No amo a mi patria, no amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. O sea, esta idea del poeta antioficial, que él defendió toda su vida, pues aparece precisamente ilustrada en muchos otros momentos, cuando nos habla de la Ciudad de México, cuando nos habla de figuras de la historia, pero lo hace siempre procurando establecer esta distancia para no convertir su discurso en un discurso oficial. Por ejemplo, en la cuarta sección, Malpaís, de su libro Los trabajos del mar, dice lo siguiente. Aquí vamos a encontrar ya un José Emilio Pacheco mucho más cercano a la prosa, lo cual no significa que esté escrito en prosa el poema, a eso me voy a referir en la tercera sesión, al poema en prosa, sino aquí tenemos versos perfectamente medidos, aunque son versos libres. Como decía T.S. Eliot, el verso libre, cuando en verdad lo es todo menos libre. Ayer el poema se llama Malpaís. Malpaís
terreno árido, desértico e ingrato, sin agua ni vegetación, por lo común cubierto de lava. Francisco J. Santamaría, Diccionario de Mexicanismos. Ayer el aire se limpió de pronto y aparecieron las montañas, siglos sin verlas, demasiado tiempo sin algo más que la conciencia de que están allí circundándonos. Caravana de nieve, el Iztaccíhuatl, crisol de lava en la caverna del sueño, nuestro Popocatépetl. Esta fue la ciudad de las montañas. Desde cualquier esquina se veían las montañas. Tan visibles se hallaban que era muy raro fijarse en ellas. Solo nos dimos cuenta de que existían las montañas cuando el polvo del lago muerto, los desechos fabriles, la ponzoña de incesantes millones de vehículos y la mierda arrojada a la intemperie por muchos más millones de excluidos bajaron el telón irrespirable y ya no hubo montañas. Pocas veces se deja contemplar, azul inmenso, el Ajusco. Aún reina sobre el valle, pero lo están acabando entre fraccionamientos, taladores y, lo que es peor, incendiarios. Lo creímos invulnerable. Despreciamos nuestros poderes destructivos. Cuando no quede un árbol, cuando ya todo sea asfalto y asfixia, o mal país, terreno pedregoso sin vida, esta será de nuevo la capital de la muerte. En ese instante renacerán los volcanes. Vendrá de lo alto el gran cortejo de lava. El aire inerte se cubrirá de ceniza. El mar de fuego lavará la ignominia. Se hará llama la tierra y lumbre el polvo. Entre la roca brotará una planta. Cuando florezca, volverá la vida o a lo que convertimos en desierto de muerte. Soles de lava, astros de ira, indiferentes deidades, allí estarán los invencibles volcanes. Bueno, como ustedes pueden ver, se trata de un poema transparente, un poema aparentemente fácil, que uno podría decir, yo mañana lo escribo, pues no es tan fácil. Y es un poema también lleno de lecturas. José Emilio Pacheco decía que, a pesar de que él defendía la idea de la teoría Nescafé en sus inventarios, cuando decía que era una teoría Nescafé porque era instantánea, porque se le acababa de ocurrir, pues había un gran trabajo, una gran penetración y una gran intuición. Él decía que para escribir un inventario sobre la Revolución Mexicana había leído 40 libros, lo cual es cierto, y detrás de este poema pues hay toda una vida. Por ejemplo, cuando habla la mierda arrojada a la intemperie por muchos más millones de excluidos, solo nos dimos cuenta de que existían las montañas cuando el polvo del lago muerto. La idea de los 5 lagos muertos de la Ciudad de México estuvo presente en muchos autores, entre ellos Rubén M. Campos, cuando en 1906 publica su novela Claudio Oronoz, donde habla precisamente de esta ciudad que ha sido inundada por el polvo debido a la desecación de las 5 lagunas fundacionales de esta gran Ciudad de México. Ya ven que existe el proyecto de varios arquitectos de volver a tener esos lagos, de desentubar los ríos. En fin, esta fue una ciudad también llena de ríos. Otro de las grandes obsesiones de José Emilio Pacheco en cuanto a su ciudad, una ciudad de ríos totalmente secos, totalmente entubados. Y también en este poema ustedes van a darse cuenta del carácter apocalíptico de la poesía de José Emilio Pacheco. Él era un poeta, un hombre que se sentía responsable de todos los dolores del mundo. Él se sentía culpable auténticamente de vivir en este mundo y de no sentirse digno de tener lo que tenía. Realmente, en ese sentido, podemos hablar de una
ética, como decía Georges Perros, que se da en los autores, donde la ética y la creación van de la mano. Me parece que ese es el caso de José Emilio Pacheco. Y por supuesto, el poeta, el creador, se anticipa al teórico o al científico. Por ejemplo, pienso en un autor que ha desarrollado la técnica de la crítica sobre el medio ambiente. Bueno, desde los años 70 comenzó a hablarse de ecología, pero José Emilio Pacheco en sus poemas ya comenzaba a referirse al deterioro del planeta. Ustedes piensen que cuando Efraín Huerta publica en 1958 su poema Avenida Juárez, uno de sus versos dice: no hay respeto ni para el aire que se respira, y por supuesto se refería a la opresión política, y es un verso que en nuestros días puede ser leído desde el punto de vista ecológico, de una manera también apocalíptica. Y este otro poema lleva por título Paseo de la Reforma. Este fresno también plantado, que ni el rayo ni la tormenta pudieron estremecer, que ni el hacha osó injuriar con sus afilados silbidos, este monumento a la belleza del mundo, este pródigo que nos dejó respirar y alabó los ojos con su estampa, y fue luz, pero también dio sombra y duró más que nuestras edades y todo, este que parecía eterno o estable al menos, ha muerto asfixiado y masacrado con otros 1000 por el gas venenoso que echan los autobuses en la innoble y letal colonia penitenciaria que hasta hace poco llamamos Ciudad de México. Por supuesto, al hablar de la colonia penitenciaria se está refiriendo a uno de los textos más célebres de Franz Kafka. Bueno, y a lo largo de toda su poesía, José Emilio Pacheco intentó esta denuncia de la destrucción de la ciudad y del mundo por parte de sus habitantes. Al hablar de su primer libro de poemas, dice lo siguiente: lamento, por ejemplo, que los elementos de la noche, sórdida confesión de una o varias tragedias amorosas y un sentido atroz del tiempo como infinito desgaste, haya sido a juicio de muchos un libro de poemas bonitos, inteligentes y fríos. Quiero detenerme un poco en esto porque, en efecto, fue un libro muy alabado por su forma, por su sentido abstracto, y el autor nos dice que se trata de una confesión de una o varias tragedias amorosas. A mí lo que me parece extraordinario es que aparezcan ocultas en el libro, que no se vean y que el poeta sepa ocultar su yo para dejarnos la voz poética en plenitud. Un autor llamado Robert Langbaum, en un libro llamado La poesía de la experiencia, nos habla precisamente de la importancia que para la poesía moderna entrañó este descubrimiento del yo artificial. Ustedes recuerden que la invención de la primera persona o el cultivo de la primera persona se da de manera más constante en el romanticismo, y precisamente para combatir la primera persona del romanticismo, Robert Browning inventa el monólogo dramático, donde una voz ficticia se está dirigiendo a un interlocutor aparente, y esto hizo que la poesía tuviera un sentido mucho más objetivo, le dio muchísimas enseñanzas a Pound, a Eliot, y de allí, por supuesto,
a todos los poetas posteriores. Cernuda fue un gran cultivador del monólogo dramático. Más adelante, en este texto autobiográfico, se refiere a este tema que hemos tocado de manera tangencial, la Ciudad de México. Dice: mi amor desolado por la ciudad me otorgó una lección adversa al parricidio, curioso término de tan obvias implicaciones freudianas. Lo que voy a escribir me preocupa lo suficiente para que no me interese demoler lo que otros hicieron antes de mí. He visto en la damnificada zona antigua de la capital que cuando cae un maravilloso edificio de la colonia o el 19, invariablemente lo sustituye un bodrio indómito que bulle en fachaletas y cristales. Creo que se puede construir en los suburbios una nueva ciudad que no implique la muerte de la antigua. Este principio, universalmente aceptado, no se acató en la nuestra. Las consecuencias están a la vista. Y termina diciendo este texto: así pues, nunca he creído que ser escritor conceda una patente de corso para nada. Y mientras no se aplica al acto mismo de escribir, uno es un hombre como todos, con los mismos problemas e idénticas obligaciones. Tampoco me atrevería a justificar mis debilidades o mis actos indignos o mis difíciles vínculos con el mundo como temperamento artístico, ni conciencia de sacrificarlo todo por mi obra virtual. Sin embargo, no cedo a la corriente que obliga a muchos escritores hoy día a pedir perdón por escribir. Nunca me ha parecido lo que antes se llamaba la vocación literaria, trabajo opuesto o separado de la vida, ni conjuro capaz de protegerme contra la realidad. Simplemente me gusta hacerlo. En todo momento me he sentido bien cuando escribo. Por desgracia, nací con una facilidad que suele pagarse en dispensión, desorden y pereza, en la mala costumbre, estimulada por el periodismo, de hacer las cosas sobre la máquina y a última hora, bien que se traduzca a la vez en cierto don de forma, cierta docilidad del pensamiento para encajar en el ritmo natural de la frase. Repito esto último: cierta docilidad del pensamiento para encajar en el ritmo natural de la frase. En su introducción a Tarde o Temprano, la primera edición de 1980, José Emilio Pacheco decía que el poema es reducir la distancia entre lo pensado y lo escrito. Eso me parece una definición extraordinaria de lo que es la literatura. La literatura no es amplificación, sino concentración y intensidad del proceso de lo pensado transformado en escritura. Bueno, en la parte final de esta exposición quiero referirme al texto de José Emilio Pacheco, Ovidio en el iPod, que se encuentra en este libro que le mencioné, Pensar la vida. Bueno, José Emilio Pacheco, en este texto incluido en el libro, Ovidio en el iPod, lo subtitula Nota sobre la poesía en la vida y la vida en la poesía. Me interesa porque fue uno de los últimos textos donde José Emilio reflexiona sobre esto que para él fue una preocupación constante. ¿Para qué sirve la poesía y cómo se vincula a la existencia cotidiana? Cuando se hizo su homenaje en la universidad, recién partido, hubo una película, una parte de una entrevista, no sé si alguno de ustedes la vio, donde hablaba de su encuentro con un compañero de infancia, ¿no? Y ese compañero de infancia, bueno, José Emilio Pacheco había ganado el premio Cervantes y decía: ya no quiero ni abrir los periódicos porque abro un periódico y me veo y siento que
debo caerle mal a la gente debe odiarme ya, con este sentido de persecución maravilloso que tuvo nuestro poeta. Y un día salió a la calle y se encontró a este amigo, y el amigo le dijo: José Emilio, qué gusto verte. Yo soy un gran abogado, gano muchísimo dinero, aquí está mi tarjeta, cuando quieras veme a ver, yo te ayudo en lo que quieras. ¿Y tú qué haces ahora? Entonces ahí fue donde se dio cuenta José Emilio que precisamente la vida del poeta no es conocida por todos, es conocida por un pequeño género humano, como decía Simón Bolívar, del cual ustedes forman parte. Uno de los libros que más leía y releía José Emilio Pacheco era el libro de Job, y precisamente él afirma en este texto que para que la poesía sea de todos, precisamente tenemos que encontrar en lo que leemos aquello que ya habíamos pensado y que al encontrar en el poema estamos reconociendo. Por eso es que en estos versos, por supuesto traducidos por él, del libro de Job, encuentra lo siguiente: pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, y nuestros días en la tierra son como sombra. Bueno, habla por supuesto aquí de la impopularidad de la poesía, habla de los poemas animados por computadora, habla de sus bondades, pero se pregunta si esa animación por computadora hará que crezca el número de lectores. Reflexiona de manera muy lúcida, como todo lo suyo, sobre la rima, como cuando desapareció la rima, también la poesía fue cada vez menos popular, aunque lo popular también es peligroso, porque un poeta tan popular en su tiempo como lo fue Amado Nervo, pues después fue olvidado, ahora ha tenido ya un nuevo y justo regreso. Lo que pasa con Amado Nervo, como bien lo dice José Emilio Pacheco en su nota preliminar en el modernismo, escribía con todo el lenguaje, lo publicaba todo, y eso es quizá uno de sus grandes pecados, pero qué duda cabe que a Amado Nervo se le debe algunos de nuestros más grandes poemas. Poemas que son inolvidables y que no por ser populares son malos, ¿no? Lo popular no es siempre malo. Bueno, es todo un problema que podemos discutir. La popularidad puede ser terrible, pero también puede ser benéfica para... Una cosa que menciona aquí como una gran contradicción José Emilio Pacheco es cómo hay muchísimos poetas en nuestro país. Decía un poeta de los siglos de oro en México que había más poetas que estiércol. O sea, la metáfora no es muy agradable, pero sí abundan muchísimo los poetas, abundan, como dice José Emilio Pacheco, los talleres de poesía en todas las partes de la República, pero no hay lectores de poesía. Entonces aquí está la gran contradicción: ¿por qué hay tantos poetas y hay tan pocos lectores de poesía? Jesús Quintero, en su página dedicada a José Emilio Pacheco, me comunica, entre otras cosas, que de tarde o temprano la poesía completa de José Emilio Pacheco hay 1,300 ejemplares cuando se imprimieron 2,000. Esta edición, no sé si es la misma, esta edición es de noviembre de 2009, la edición consta de 2,000 ejemplares y actualmente se encuentran 1,300 ejemplares. Entonces aquí es donde se demuestra lo que él dice en su texto sobre pues los pocos lectores de poesía. Dice al final de este texto: la paradoja final de la poesía, que acaso explique su aislamiento, es ser mala conductora de la dicha y el placer, y en cambio receptáculo privilegiado de la negatividad del mundo. Sus topoi
o lugares comunes o temas privilegiados son los mismos siempre en todas las lenguas, en todas las épocas, en todas las culturas. El dolor, la muerte, el paso del tiempo, lo efímero de nuestra experiencia de la vida. Y sin embargo, por obra y gracia del arte, el sufrimiento se transforma en un goce que solo puede dar la poesía, y gracias al verso se logra decir lo que nada más es posible expresar en un poema. Claro que si esto se lo leemos al abogado que se encontró a José Emilio Pacheco en la calle, pues no va a entender, ¿no? Va a entender. Va a pensar que es un marciano el que le está diciendo esto, y tiene razón. Quiero terminar con una idea del poeta Eugenio Florit, que hace eco a las palabras de José Emilio, cuando afirmaba Florit que él era feliz escribiendo cosas tristes. Yo creo que eso le pasa a todos los escritores, ¿no? Y a todos los artistas en general. Como pudieron escuchar, Vicente Quirarte nos ofrece una biografía del también integrante del Colegio Nacional, José Emilio Pacheco, a partir de fragmentos escritos en diferentes momentos. De esta manera se observan las transformaciones, los temas que lo aquejaban y su calidad poética. No se pierdan la continuación de este apasionante ciclo, solo aquí, en Voces desde el Colegio Nacional. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.